introducción en el Evangelio de Lucas y preparar la introducción en el Evangelio de Mateo, que no nos llevará tanto tiempo como la de Lucas. La de Mateo, en 2 reuniones alcanzamos a hacerla, y terminado esa introducción terminaríamos todo el primer bloque para después ya meternos en el bautizo de Jesús, en lo que fue la juventud y ya iniciar lo de la vida pública. Entonces vamos a disponernos, vamos a hacer aquella oración al Espíritu Santo. Hoy no voy a presentar el escrito, creo que la vamos aprendiendo. ¿Cómo? No. ¿Cómo está? No, ahí está bien. Pero usted sí. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha bien aquí? Por favor, me dicen, ¿se escucha? Sí, señor, muy bien. Ah, bueno, sí, porque Norman me estaba diciendo que ahí no escuchaba, pero entonces como que era él. Entonces vamos a hacer la oración al Espíritu Santo y pedirle a Él que nos ayude a concluir este primer momento de Lucas y a disponernos a la introducción de Mateo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pueblo, done tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando lo envías por viento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tú estés el Señor. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo tu mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hemos visto en el Evangelio de Lucas varias cosas que es bueno hacer una síntesis. Recordemos a quién está escribiendo el Evangelio Lucas. Es una comunidad, más bien podríamos decir un conjunto de comunidades que están en diferentes pueblos, en diferentes naciones, que acogieron el Evangelio. La gran mayoría son de pueblos extranjeros que no pertenecieron a Israel. Algunos de ellos ni conocen las tradiciones de Israel, de los profetas, de Abraham, de Moisés, pero sí aceptaron a Jesús como Mesías de Israel, propuesto para el mundo y como Hijo de Dios. Pero la gran mayoría de los que aceptaron la fe fueron personas pobres. También hubo algunas personas de condición económica pudiente. Y al entrar a la iglesia, pues eso no les sirvió para dejar de ser pobres. Hubo solidaridad, hubo fraternidad, hubo alivio de muchas cosas, pero también les tocó vivir la persecución, que primero los judíos y después los romanos los perseguían. Y entonces a muchos entrar a la iglesia fue complicárseles más la vida, porque además de la pobreza empezaron a ser perseguidos. Eso ya lo habíamos visto, pero quiero que se vuelva a tener presente para entender muchos elementos que hay en el Evangelio de Lucas. Lucas, frente a una situación de estas, recogió material, organizó el material para presentar a Jesús como una buena noticia para los pobres, como libertad para los presos, como vista para los ciegos. Es decir, él, todo lo que hable de Jesús es para mostrar que a través de Jesús Dios está dando una buena noticia a los pobres y está iniciando la tan esperada gracia que llaman año de gracia del Señor. Es decir,
el recomenzar totalmente con una justicia nueva y definitiva. Ese es el año de gracia del Señor, que las cosas que el pecado ha generado injusticia en Jesucristo se retorna a la justicia que ha querido Dios para nosotros por siempre. Eso es el sentido del Evangelio de Lucas. Entonces, él lo que está pretendiendo es que la gente entienda que en Jesús hay una renovación profunda. Mala la señal allá. Donde el amor de mal o de maldad humana. Que el amor de Jesucristo supera el dolor y supera el pecado. Por eso hay dos elementos en el Evangelio de Lucas que son muy importantes y a veces los confundimos. Y son la compasión y la misericordia. Esos dos términos, aunque están muy emparentados, no significan lo mismo. La compasión hace mucho más énfasis en sentir aquello que genera dolor al otro. La soledad, la enfermedad, la marginación, la injusticia que se sufre, la esclavitud. Es decir, el dolor genera sentimientos de solidaridad, sentir lo que está sintiendo el otro y acompañarlo con solidaridad, con lucha por la justicia, por mejores condiciones de vida, por la caridad, en algún momento por la limosna. Eso es propiamente la compasión. Y la compasión mueve a la acción. Y la acción, superar aquello que genera sufrimiento en otra persona, en una familia, en un pueblo, en toda una comunidad. Y la misericordia es sentir, no el dolor, eso es más de compasión. Aquí es sentir una unión profunda con aquel que se reconoce pecador y que no se siente capaz de superar el pecado. Entonces, la misericordia tiene que ver mucho más con el perdón, con la reconciliación, con ayudarle a una persona a coger confianza en sí misma, saber que Dios no es un juez, no es un tirano, sino que es un Padre amoroso que se acerca precisamente porque somos pecadores. Son las expresiones de Jesús cuando dice, por ejemplo, que el médico viene donde los enfermos y no donde los sanos, que Él viene donde los pecadores y no donde aquellos que se consideran justos. Entonces es muy bueno ver que en el Evangelio de Lucas están esos dos aspectos muy claros. Y anticipando algo del Evangelio de adulto, hay dos parábolas que las vemos y al mirarlas nos queda clara la diferencia. Compasión, el buen samaritano. Un hombre que está caído, que pasa el sacerdote de largo, pasa el levita de largo, pero un extranjero siente el dolor del otro, se da cuenta y una cantidad de detalles hasta de dejar al hombre y se compromete, que eso es la compasión. Y la misericordia, lo que llamamos el es pecador, derrochón, renunció hasta la paternidad porque pidió la herencia, pero el padre lo acoge con los brazos abiertos y hace fiesta por él. Esa es la parábola de la misericordia, la del buen samaritano, la de la compasión. Creo que ya sería suficiente para entender los dos términos que están emparentados, pero que no se confunden el uno con el otro. El Evangelio de Lucas pues tiene esos elementos, ¿cierto? Y están claramente mostrados en los dos primeros capítulos de Lucas. Eso no lo alcanzamos a ver bien, ¿cierto? Pero sería bueno que ustedes miraran, por ejemplo, los signos de Zacarías y de María y muchos otros detalles donde aparece más claramente la compasión y donde aparece más claramente la misericordia. Otra cosa que es clara para el Evangelio de Lucas es la invitación a la oración.
En todo el Evangelio de Lucas aparecerá mucho la oración, ¿cierto? Y dirán que Jesús subió al monte a orar, y estando en oración, la transfiguración, o estando en oración, escoge a los 12 discípulos, o estando en oración, y una serie de detalles que hay, pero siempre unidos, ¿cierto?, a ese encuentro profundo de Jesús con el Padre. Y también en los 2 primeros capítulos aparece la oración. Ya vimos también por encima, aparecen muchos rincones. Cuando está Zacarías, el sacerdote, haciendo la ofrenda de incienso en el altar, el pueblo está haciendo oración atrás. Y lo mismo los pastores, cuando van y encuentran a María y a José con el niño en pañales, ¿cierto?, y rehusan la pesebrera, después salen alabando a Dios, salen glorificando. En el templo, cuando presentan al niño, también veremos a Ana y a al viejo Simeón, ¿cierto?, haciendo oración, glorificando y hablándole a aquellos que esperan la liberación de Israel. Son temas entonces que es bueno percibir. La introducción de los 2 capítulos es precisamente para preparar al lector en esas actitudes, que la persona que haga oración, la persona que quiera crecer en compasión y en misericordia, encuentra en el Evangelio un tesoro enorme y produce alegría. La alegría es el fruto de vivir en el Espíritu Santo, de encontrar la cercanía de Dios en la vida. Y por eso se habla de la alegría desde que el ángel saluda a María: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En todos los pasajes veremos siempre la alegría. El niño saltando en el vientre de Isabel, recibiendo el saludo de María, y la presencia del niño en el vientre de María, y María también diciendo: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, y contando por qué se alegra. Es decir, es lleno de alegría, hasta el punto que la iglesia en su oración cotidiana, cuando reflexiona sobre estos capítulos de Lucas, estos 2 capítulos los llama los misterios gozosos del Rosario. Si nos damos cuenta, en estos 2 capítulos encontramos los misterios gozosos del Rosario, ¿cierto? La alegría es el fruto de una vida en amistad profunda con Dios, vivida en la compasión y en la misericordia, y con la presencia y la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso se percibe sobre todo en la actitud de las cosas pequeñas. De eso hablamos la semana pasada. Creo que esto puede ser, dijéramos, a grandes rasgos, ¿cierto?, un resumen de lo que hay fundamental en el Evangelio de Lucas. Hay muchas otras cosas. Yo incluso alguna vez le envié a los que se habían inscrito una cantidad de elementos que pueden aparecer ahí. Contemplar, por ejemplo, lo que habla de los niños, lo que habla de los jóvenes, de los ancianos, de la familia, el sentido de que Jesús fue un viajero desde el vientre materno. Es decir, recién concebido en el vientre de María, en esa primera semana hecho un viaje, ¿cierto?, a visitar a Isabel. Luego después también en el vientre de la madre le tocó ir a Belén, y después de un larguísimo viaje, como 150, 160 kilómetros, fue por ahí el nacimiento. Esos viajes también de alguna manera nos van a mostrar, ya adulto, a Jesús itinerante, viajando de un lugar a otro para anunciar el Evangelio. Y esas cosas, por supuesto, nos van invitando a nosotros a tomar unas actitudes frente a la compasión, la misericordia, la alegría, que nosotros también estamos dispuestos a salir. El Papa Francisco nos está invitando mucho en salida, una iglesia en salida. Vamos a las fronteras, vamos al otro lado, a la otra orilla, porque la iglesia se ha anquilosado mucho. Es decir, nos hemos acostumbrado mucho a vivir lo que ya vivimos, y ya se nos ha ido olvidando pensar en aquellos que no han experimentado hasta ahora la misericordia de Dios, que están con vidas muy deshumanizadas, y tenemos que salir. No que la gente venga a nosotros,
sino que nosotros vamos a donde está la gente. Ese es uno de los aspectos fundamentales que está insistiendo el Papa en este momento. Pero sí quería decir una cosa. Lucas encuentra comunidades que están siendo perseguidas por judíos y por romanos. Pero él en el Evangelio minimiza mucho esa situación, no la resalta. Pero hay problemas internos, como los problemas de la desigualdad social. La gran mayoría de los cristianos muy pobres, pero también hay algunos ricos que no han aprendido a ser hermanos de los más pobres, no han aprendido a compartir. Y entonces se están dando unos desequilibrios que frente a eso, Lucas sí es muy exigente, más frente a los conflictos internos que ante los problemas que sufren por sus perseguidores. Y ese aspecto yo creo que es bueno que lo contemplemos nosotros. Nosotros a veces criticamos mucho lo que vemos en la sociedad y criticamos a los de un lado o a los del otro lado. Les echamos las culpas a unos o a otros, pero a veces no miramos cómo está la vida interna en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, en el lugar donde trabajamos, en nuestro vecindario, que muchas veces nosotros, o por temor, o por miedo, o porque sentimos ignorancia, o por cualquier otro motivo, a veces terminamos siendo solidarios de las injusticias. Y callamos cuando debiéramos hablar, decimos que no escuchamos cuando sí habíamos escuchado, que no hemos visto nada cuando en verdad sí vimos. Y eso es lo que Lucas trata de fortalecer en la comunidad, vencer el miedo, vivir en la verdad, tener hambre y sed de justicia y actuar en coherencia y en un proyecto que sea buena noticia para los pobres. Entonces nosotros estamos en el Evangelio de Lucas invitados a revisar si nuestra familia, si nuestra comunidad, si nuestra iglesia local es una buena noticia para todos. Que están encontrando en este momento los venezolanos en la iglesia, que están encontrando las comunidades indígenas que siguen saliendo de sus tierras después de ver morir a varios familiares, algunos incluso hasta de hambre, que están encontrando en la iglesia en aquellas ciudades donde llegan ellos, que están encontrando las personas que están siendo perseguidas. Es bueno que miremos. Y a nivel más cercano a nosotros, de qué manera los que creemos en Jesucristo, los que formamos comunidades, de qué manera estamos mostrando un rostro de humanidad que sea atractivo, que la gente nos vea alegres, que nos vea unidos, que nos vea preocupados por la situación de los demás, que nos vea en oración, pero una oración que no sea simplemente repetir cosas, sino que se manifiesta en una unión íntima con Dios. Reflejamos eso. Esas son de las cosas que debemos ir aprendiendo del Evangelio de Lucas. Y vuelvo a decir que lo fundamental, lo combate Lucas, es en los problemas internos de la iglesia. Y quiero poner también, así como puse algún ejemplo de misericordia y algún ejemplo de compasión, miremos por ejemplo en las bienaventuranzas, dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, etcétera, dice, y hay de ustedes, los ricos, hay de ustedes los que están saciados, hay de ustedes cuando la gente habla bien, pero siempre dice de ustedes. O sea que entre los que escuchan a Lucas, entre los que lo leen, hay gente muy pobre y gente muy rica. Hay gente perseguida y gente que en el fondo está persiguiendo a los demás, así como en nuestra iglesia. Aquí en Colombia hay muchos cristianos muy pobres y hay muchos cristianos muy ricos. Y pertenecer a una iglesia no ha sido suficiente para superar las injusticias sociales. Aquí fácilmente una persona cristiana que va a misa, etcétera, tiene una empresa y le paga mal salario al otro que también va a misa, y en el templo se dan las paces, pero en la oficina, en la empresa no. Eso que sirve un poquitico como ejemplo. Y entonces él también entre las parábolas pone la de Epulón
gozando de los bienes, con comida, con casa lujosa, etc. Y en la puerta, un hombre que hasta los perros le lamen las heridas. Y entonces hay un cuestionamiento, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no acabamos en este momento con esa distancia tan grande que hay entre unos y otros? No esperemos a la muerte, porque si esperamos a la muerte se voltea la arepa de otro lado. De otro lado, eso es para arreglarlo aquí. Creo que eso nos va ayudando un poco a entender lo que busca Lucas y que eso es lo que él le va a aportar al Evangelio de Marcos. No nos olvidemos que el Evangelio de Marcos es el primero. No hemos comenzado a analizar el Evangelio de Marcos. Ese lo tomaremos ya cuando Jesús sea adulto, que Juan el Bautista lo bautiza, empezará la vida pública y ahí cogeremos el Evangelio de Marcos. Pero ese Evangelio de Marcos, Lucas lo va a enriquecer con estas reflexiones que estamos viendo. Y Mateo también tendrá otra característica. La característica de Mateo, ¿cuál es? A Mateo también le tocó vivir más o menos por la misma época de Lucas, pero en contextos muy distintos. Mateo está con cristianos, en su gran mayoría llegados del judaísmo. O sea, las comunidades a las que escribe Mateo sí conocen a Abraham, sí conocen al rey David, sí conocen los profetas, conocen la ley, conocen la historia, los éxitos y fracasos de toda la historia, las esperanzas. Es decir, las escrituras las conocen. Los que oyen el Evangelio de Lucas no conocen las escrituras, las están empezando a conocer. Aquí los lectores de Mateo sí conocen las escrituras. Y entonces Mateo hace una presentación de Jesús muy diferente a la que hace Lucas. Es bueno que sepamos qué fue lo que pasó en el año 70. Jesús murió aproximadamente en el año 33, no es muy seguro lo de esa fecha, pero más o menos 40 años después, un poco menos, hubo revueltas de los judíos contra el imperio romano. Y ahí se metieron muchos, los celotas, se metieron los fariseos, se metieron los esenios, se metieron muchos ahí y pensaron que iban a poder liberarse de las garras de Roma, pero Roma tenía un ejército muy fuerte, muy organizado, etcétera, y en cosa de un momentico acabaron y arrasaron con Israel y les destruyeron el templo. El templo hermoso, etcétera. Eso es el internet donde Norman que está mal. Piedra sobre piedra. Realmente no quedó piedra sobre piedra. Sí, es de Lo único que se Norman, conserva de ese porque templo el de acá es un está muro bueno, porque si donde no, ellos van a llorar. acá nos Oigan, estaría conocemos apareciendo. el muro de las Su lamentaciones. red tiene poca Queda cobertura. de ese Y templo vea de que la no época de aparece Herodes, de la nada. época de Jesús. Pero ellos se Los quedaron Norman. sin templo y los sacaron. A la brava los sacaron de allá. Los judíos que creían en Jesús, o sea, los judeocristianos se fueron por un lado, los judíos que no creían se fueron por otro lado, o se fueron al mismo pueblo y a pelear por allá. Y sí, María hincapié, por favor, gracias, para apagar el Listo, micrófono. ya lo apagué. Y no ver. Se fueron unos judíos que creían en Jesucristo y otros judíos que no creían en Jesucristo. Entonces simplemente judíos o judeocristianos. Y resulta que como ya estaban apareciendo muchos escritos de los creyentes, las cartas de San Pablo, colecciones de milagros, colecciones de enseñanzas de Jesús, relatos de la pasión, los escritos sobre la resurrección, estaban apareciendo muchos escritos. Entonces los judíos se alertaron con eso y dijeron, esos escritos de Pablo y eso de Jesús, eso no es sagrado, eso no pertenece a las Sagradas Escrituras. Entonces ellos definieron cuáles eran los libros sagrados para ellos. Y es lo que conocemos nosotros como el canon hebreo, la lista de los libros sagrados. Nosotros lo llamamos ahora Antiguo Testamento. Ellos no lo llaman Antiguo Testamento porque ellos no reconocen ningún Nuevo Testamento. Son simplemente los libros de la ley, de la Torá, de los profetas y otros escritos como los Salmos, Proverbios, etc. Entonces ellos sacaron la lista de
sus libros sagrados. Y dice, lo otro no es aceptable y está contra la fe, etcétera, etcétera. Y además de eso empezaron a perseguir a los cristianos. Pablo al principio fue perseguidor. Pablo se convirtió, pero muchos otros judíos siguieron persiguiendo. Y ese es el ambiente del Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo va a escribir su Evangelio, también coge lo de Marcos y le aumenta 2 capítulos. Pero va a ser un trabajo muy distinto al que hizo Lucas. El trabajo de Mateo va a ser mostrar que Jesús sí era el Mesías esperado. Y entonces empieza a contar la historia de Jesús, y siempre contando la historia de Jesús dice, así se cumplió lo que había dicho el profeta tal y tal. Y cuenta otro detallito, según lo anunciado desde antiguo, tal cosa y tal otra. Entonces ese es el esquema fundamental a través del cual está Mateo presentando a Jesús. Entonces es bueno saber que si uno quiere comprender mejor el Evangelio de Mateo, es bueno mirar textos del Antiguo Testamento. Porque para Mateo es muy importante los textos del Antiguo Testamento. Y yo en ese sentido quiero pedirles a ustedes que si quieren hacer de esto un verdadero curso bíblico donde aprendamos, cuando estemos leyendo los 2 capítulos del Evangelio de Mateo, o sea, el capítulo 2, así como leímos el de Lucas, cuando le estamos leyendo, que nos demos cuenta que ahí ponen citas y ponen ideas y recuerdos y muchas cosas, que veamos y vamos a la Biblia y busquemos las citas. No, señora, no lo pisé. Y si vemos alguna otra cosa que nos llama la atención, lo escribimos en un cuadernito aparte. Pero para entender a Mateo, es bueno mirar los textos que ahí aparecen y que nos ofrecen. Y entonces ojalá en semana le metan un tiempecito y a lo mejor miran 1 vez, 2 veces, si tienen tiempo miran 3 veces esos capítulos hasta que vayan sacándoles sabor. ¿Y cómo está relacionando el Evangelio a Jesucristo con las promesas antiguas? Entonces les pido, cierto, que le dediquen ese tiempecito durante la semana. ¿Y qué es lo que va a decir en el fondo Mateo? Mateo va a responderle a los judíos. Los judíos están diciendo que los cristianos están corrompiendo el judaísmo, están dañando, corrompiendo la religión de Moisés. Lo mismo que le decían a Jesús, ¿usted por qué está contra el sábado? Porque hace cosas indebidas el sábado. Y entonces eso es lo mismo que le están diciendo los fariseos a los cristianos. Ustedes no están cumpliendo la ley como la manda Moisés. Y entonces veamos cuál es la respuesta que él da. Y eso es interesante que nosotros lo vamos mirando y eso es lo que hará parte del curso. Pero yo en eso sí quiero que ustedes vayan encontrando cuáles son las afirmaciones que hacen. De todas maneras, es importante en estos elementos saber una cosa. Resumen de lo que Mateo le está diciendo a Israel. Le está diciendo, ustedes rechazaron al Mesías y lo crucificaron, le dieron muerte. Pero Dios lo resucitó. Y ustedes, al darle muerte a Jesús en la cruz, perdieron el derecho de reconocerse como hijos de Abraham, como herederos de los profetas, como el Israel verdadero, porque no creyeron al Mesías anunciado y esperado. En cambio, la iglesia fue la que reconoció a Jesús, la que lo consideró Mesías, Hijo de Dios, Salvador, y es la que cree igual que Abraham. Entonces somos los verdaderos hijos de Abraham, porque somos los que nos mantenemos en la fe. Entonces, el Evangelio de Mateo es conflictivo. Es conflictivo en el sentido en que está denunciando, digamos, el gran error de Israel, rechazar al Mesías.
Y está entonces diciendo que el verdadero Israel es la iglesia. Pero hay puertas abiertas, porque Jesús sigue siendo el Mesías de Israel, Dios sigue amando a Israel, y entonces Israel puede ser acogido si reconoce su pecado. Eso es una cierta síntesis del Evangelio de Mateo. Entonces, ya teniendo presentes esas cositas, vale la pena mirar el capítulo 1, aquí qué es lo que quiere decir Mateo, con esto qué es lo que quiere decir, y Dios mediante entonces. El próximo jueves conversamos ya más detenidamente sobre el Evangelio de Mateo. Aquí quiero resaltar una cosa. Nosotros en estos días tenemos un gozo muy grande, porque la Iglesia formalmente con el Papa Francisco reconoce la santidad de Tito Brandma. Y Tito Brandma para nosotros es muy significativo porque él es carmelita, religioso, y como carmelita y como religioso respondió a un momento muy difícil que le tocó vivir y puso toda su vida, su conocimiento, su espiritualidad, su misión como sacerdote, su fraternidad religiosa y sus capacidades laborales. Él era periodista y era académico. Y él, desde muy jovencito, le gustó todo lo que tenía que ver con la escritura, con las noticias, escribió en varias revistas, fundó también revistas. Después, como sacerdote joven, también fundó bibliotecas, muchas bibliotecas fundadas por él. Fundó escuelas primaria, bachillerato, escuelas católicas. Y también, ya él, con un doctorado y bien preparado, fundó una universidad católica en Nimega y terminó siendo rector. Y como periodista estudió también y alcanzó a tener título internacional de periodista. Entonces mire, el perfil de este hombre es religioso, sacerdote, periodista, director de universidad. Al mismo tiempo era católico en un país que mayoritariamente es protestante. Y él siempre tuvo una buena manera de relacionarse con los cristianos no católicos, también con la gente que no era creyente pero que tenían sensibilidad social, y con las iglesias orientales, con las iglesias que están por allá, por Rusia, por Grecia, por esos lados, las ortodoxas. Le tocó vivir en un tiempo muy difícil porque Hitler había logrado entusiasmar a mucha gente con que la raza aria era la raza perfecta y que el resto de las razas eran una degradación y había que acabar con esa degradación. Y estuvo persiguiendo muy especialmente a los judíos y empezó a invadir naciones, ¿cierto? Con esa cuestión. Hay que acabar con los judíos, hay que acabar con las razas inferiores y hay que propagar la raza aria, la raza perfecta. Y así llegó con ese imperialismo, logró mover el corazón de muchos alemanes que se dejaron embelezar por eso, y sí salieron a hacer guerra a las naciones. Cuando iban a llegar a Holanda, ¿cierto? Tito, ¿cierto?, fue nombrado coordinador de toda la prensa católica de Holanda y fue nombrado también coordinador de las universidades católicas de Holanda y de las escuelas católicas de Holanda. Entonces tenía un papel muy significativo y era muy querido por todos, no solo por los católicos, sino, como decía ahora, también por los protestantes y en general por el pueblo. Y entonces apenas llegaron, y aquí es lo más importante para nosotros hoy, apenas llegaron los alemanes, dieron orden expresa de expulsar a todos los judíos de todas las universidades y colegios. Y el padre Tito dijo, pues no vamos a expulsar ni un solo judío de nuestras instituciones. Y en la prensa le dijeron, háganle publicidad al nazismo, ¿cierto? Y él dijo, no, porque el nazismo choca con el sentido de humanidad que tiene la iglesia.
entonces no les vamos a hacer. Y antes, por el contrario, empezaron a mostrar públicamente los errores de los nazis, esa prepotencia de sentirse la raza superior y con derecho a exterminar a las razas inferiores. Entonces él se opuso. Por supuesto, los alemanes vieron en él un peligro muy grande y dijeron: ese frailecito peligroso, hay que cogerlo. Y lo cogieron prisionero en el convento, lo llevaron a una cárcel cómoda, donde él estaba solo. Y en esa cárcel cómoda, él, Tito, dijo: uy, por fin me siento carmelita, porque tengo tiempo para orar, tengo tiempo para meditar, tengo tiempo para escribir muchas cosas. Y le escribía a su familia y a los carmelitas que estaba pasando unos momentos muy buenos en la cárcel. Sin embargo, entonces lo llamó el de la Gestapo, o sea que el de la policía alemana, los que lo habían detenido, y le preguntaron por qué los católicos se oponen al pensamiento alemán. Y entonces él, en una noche, escribió como 8 páginas y les mostró todas las cosas que tienen los nazis y que él y la Iglesia Católica no pueden aceptar porque son inhumanas. Pero terminó de una manera muy hermosa diciendo: Dios bendiga a Alemania, Dios bendiga a Holanda, y ojalá alguna vez estos pueblos vuelvan a ser hermanos. Algo así por el estilo. Y ahí vemos el fondo de la espiritualidad de él. Él siempre decía: los alemanes son hijos de Dios, son hermanos, y por eso hay que recibirlos como hermanos, con respeto. Pero el proyecto que traen no es de Dios. Entonces, saber hacer esa diferencia, ¿cierto? Ellos son hermanos, pero el proyecto no es de Dios. Entonces, se combate el proyecto, pero respetando al enemigo. Y no solo respetando al enemigo, amando al enemigo. Y eso es muy difícil porque necesita mucha madurez espiritual. Pero eso es lo que nos está enseñando también Tito Bradman. Amar al enemigo, pero enfrentarse a su proyecto. Y quiero decir que en el estado en que estamos viviendo en Colombia, es muy importante mirar esta actitud. Porque aquí todo el mundo, o todo el mundo no, muchísima gente mantiene en su lenguaje: los buenos somos más y los demás son malos. Y todos siempre se sienten del lado de los buenos, despreciar, insultar, desacreditar, etcétera, a los del grupo contrario. Y nosotros no podemos caer en eso. Los unos y los otros, todos somos hermanos, pero tenemos que buscar que se realice el proyecto más justo, el proyecto más humanizador de la historia. Y en eso pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Pero los que están pensando distinto tienen derecho a pensar distinto, y no todo lo que proponen es injusto y malo. Entonces, saber mirar también con criterio más honesto, ¿cierto? En qué mundo y en qué pelea estamos metidos, ¿cierto? Y cómo responder con actitudes cristianas. Ahí el Evangelio de Mateo, ¿cierto?, nos pone un ejemplo interesante, ¿cierto? Y Tito Bradman, un ejemplo también muy actual para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a estar viviendo? Y también en los pequeños conflictos. Es que nosotros, dentro de la misma casa, en la misma comunidad, con los compañeros de trabajo, de estudio, a veces participamos de los conflictos de una manera tan inhumana que uno dice: ¿en qué nos diferenciamos de los que no son creyentes? ¿Cuáles son las actitudes de nosotros para enfrentar los conflictos? Es decir, la transparencia, la honestidad, el amor al prójimo, el amor al enemigo. Amor al enemigo no es alcahuetear al enemigo, es tratarlo con dignidad. Y si vamos a discutir, discutimos. Y si la discusión tiene que ser fuerte, que sea fuerte, pero que nunca se falte ni al respeto ni a la calidad. Esas son de las cosas que nos puede ayudar mucho el Evangelio de Mateo. Cómo enfrentar los conflictos. Lucas, yo ya les decía, los conflictos hacia afuera los minimiza. Uno mira el Evangelio de Lucas y le da a uno la impresión de que no los están persiguiendo, de que no tienen problemas ni con los judíos ni con los romanos. Y si aparece el problema, porque tiene que aparecer porque es histórico, uno se da cuenta que él lo minimiza más. Él quiere que nos miremos hacia él y cuáles son los problemas internos que tenemos y que tenemos que solucionar en primera medida. En el Evangelio de Mateo, cómo participar en esa conflictividad social que genera tantas desigualdades y tanto dolor.
Entonces, vamos ahora, como les digo, a meternos en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y les voy a pedir una cosita para que la lectura sea realmente enriquecedora. Miremos las situaciones, pero miremos las personas que intervienen. Estamos hablando de fulana de tal, estamos hablando de tales grupos, qué es lo que se dice de ellos, qué pasó, y cómo se podrá reflejar en esa situación lo que ellos están viviendo. Bien. Entonces ya con una cuestión de estas me parece que podríamos tener un poco más elementos ya para la próxima semana. Quiero pedirles una cosita. Yo a muchos de ustedes les di, a los que lo pidieron, los que se inscribieron, les di mi correo y también les di, ¿cómo es que se llama? El número celular. Si algunos tienen algún tipo de inquietud especial, alguna cosa que quedó, que no se entiende bien y lo que sea, de pronto pueden hacer alguna preguntita y algunas cosas las podemos conversar más personalmente, porque las inquietudes de uno pueden ser muy distintas a las del otro, y entonces para dejar ese espacio a lo que pueda ser un poquitico más común, ¿cierto? Y bueno, ya por ese lado entonces sería esto. Y la otra cosa es ya invitar, y eso ya lo hago a todo el mundo, pero aquí tengo que hacer una pregunta porque lo ignoro, es por ignorancia mía. Este domingo ya va a ser la canonización de Tito Gradma. Yo quise hacer esta introducción también para que veamos que él respondió de una manera ejemplar como cristiano a una situación muy dura. ¿Cierto? Creo que todos sabemos el fin de la historia de él. Terminó en un campo de concentración, pasando todas las necesidades, trabajo forzado, una cantidad de cosas como todos los prisioneros. Incluso en él hicieron también prácticas médicas y sin anestesia de ninguna clase. Las prácticas que se conocen eran horribles. En él también hicieron, y ya cuando vieron que estaba demasiado débil, que ya no servía para nada, lo mandaron para la enfermería. Y allá en la enfermería, ¿cierto? Él llegó, ya todo el mundo sabe que el que llegaba a la enfermería no es para que lo curaran, sino para acabar con ellos ya de una vez. Y en la enfermería se conoció con la enfermera que lo iba a matar, y ya Tito sabía eso. Y empezó a conversar con ella, le regaló un rosario, ella se rió, y el rosario ¿para qué? Si yo no sé rezar y a mí yo no creo en unas bobadas, no creo en esas cosas, ¿cierto? Pero le digo, al menos diga, ruega por nosotros pecadores. Y la enfermera se metió en el delantal del rosario. De todas maneras le dio muerte. Después confesó que sintió tristeza haberle dado muerte a él. Y al tiempo esa mujer, mirando ese rosario y recordando a ese hombre, empezó como a mirar la vida distinta y terminó convirtiéndose en católica, y fue la testigo principal de la santidad de él en la época del campo de concentración. Y afirmaciones como esta decía: allá en ese lugar todo el mundo me tenía rabia y este hombre sentía compasión de mí. Compasión, ¿cierto? Y podríamos decir misericordia, pero ella lo expresó como compasión. Y es bonito porque ella vio en la mirada de Tito un amor profundo por ella, cuando ella le estaba quitando la vida. Aquí es donde me parece que es bien importante qué significa hoy vivir en este pueblo. Yo creo que todos estamos preocupados por lo que está pasando por Urabá, con el Golfo. Creo que todos estamos preocupados por la guerra internacional, pero aquí en Colombia las cosas se están tornando muy difíciles también. Dios quiera que no veamos tanta sangre como se ha venido viendo ahora, que eso se detenga de alguna manera. El hambre parece que seguirá creciendo. Sí, las dificultades son muy grandes, pero no podemos pasar lamentándonos, criticando, simplemente deseando que las cosas se fueran por otro lado. Pues se nos pide que aprendamos a vivir una vida distinta, con una espiritualidad diferente, y que esa espiritualidad que vamos viviendo en comunidad y en familia es lo que le vamos proponiendo a la sociedad como alternativa. Pero primero tenemos que empezar a vivir formas distintas de actuar. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para actuar de una manera distinta.
Démosle gracias al Estoy a la Señor. mañana. Estas Seguro no reflexiones puede sobre el dormir con Evangelio los cambios de no las tiene todo el mundo, pero Yo le nosotros dije estamos a teniendo. Gladys, no Tenemos sé si le daría la la pastilla reflexión de que la le palabra tomé. diaria. Tenemos muchas riquezas y Claro, muchos claro. medios Eso lo a siento. través del Señor nos está hablando. Pidámosle al Señor la gracia de que lo que escuchemos, como la Virgen María, lo meditemos en el corazón y que eso nos ayude a tener actitudes nuevas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 32. Entonces, dentro de 8 días, con 38. los 2 capítulos primeros de Mateo, leídos al derecho y al revés. Que Y tengan hubo buena gente que noche. entró a última hora, Y casi saludos a su ahorita. familia y nos seguimos Pero yo viendo. no sé a qué. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, una pregunta.